Hola, soy Daniel Rodríguez de Analytics Lane y en este vídeo os quiero presentar un complemento de Excel con el que podemos mejorar la comprensión de las fórmulas que tenemos en los libros. Para mí es de especial ayuda cuando recibo fórmulas o libros de otros usuarios y no me cuesta comprender qué es lo que está haciendo una fórmula. Quizás en una fórmula sencilla no necesaria, pero ahora veremos en un ejemplo que nos puede ayudar mucho cuando la complejidad de la fórmula crece. Para eso tengo este libro Excel, en el que tengo 3 columnas de valores numéricos. Aquí vemos que la A, columna A, B y C son simplemente valores numéricos, no tenemos nada más. Podemos ir recorriendo por aquí y ver que son números, no se calculan en ningún momento, son todos valores. Y luego tenemos dos columnas, la E y la G, con fórmulas. Podemos irnos a la columna E, ver la fórmula y ver que es compleja. No es fácil saber por qué en esta celda que tengo la seleccionada el valor es un 10. No es fácil. No es fácil porque tenemos tres operadores si o operadores if anidados y tendríamos que saber si se aplica la primera, la segunda o la tercera condición. Entonces, una vez que sabemos qué condición se aplica, podríamos saber qué valor se utiliza. Lo que podríamos hacer generalmente con Excel es ir a su herramienta de fórmulas y comprobar de quién depende. Lo primero que vemos es que depende únicamente de la columna A, B y C. No depende de nada más. Es relativamente sencilla. No tenemos mucho más. Parece que no es muy complejo. Pero eso tampoco es de mucha utilidad. También podemos seleccionar la fórmula y comprobar las dependencias, además de ver en colores qué valores tenemos. Pero aún así tampoco es fácil de comprender qué es lo que estamos haciendo. Entonces podemos simplemente salirnos de aquí, quitar los precedentes y podemos ir a ver el complemento que os quería presentar. El complemento yo lo tengo aquí en esta pestaña que se llama Fórmula Dex, donde tenemos diferentes herramientas, pero hoy nos vamos a centrar únicamente en Fórmula SPY, que es la herramienta bastante útil, sobre todo si tenemos que auditar fórmulas de Excel, si tenemos que comprenderlas, las fórmulas de Excel que vienen de otros usuarios o incluso nuestras que hemos hecho hace tiempo. Además, también ya veremos que nos puede ayudar mucho a depurar las fórmulas, porque nos permite comprender qué está pasando en cada momento. Aquí la herramienta más importante y más poderosa es Fórmula Explorer. Una vez que la selecciono, veis que tengo seleccionada para la hoja 1 la casilla E4 y directamente tenemos aquí la fórmula, de una manera muy similar a como la hace Excel. Pero ya vemos que tenemos una ventaja. Primero, una vez seleccionamos una casilla, podemos saber cuál es su valor. Podemos saber que la 4 es un 4, el B4 ahora mismo sale es un 4 también y podemos ver las diferentes fórmulas. Pero además de eso, podemos ver cómo se forma el valor final. ¿Por qué se obtiene este 10? Y vemos que se obtiene este 10 porque la primera condición es falsa. Es decir, A4 no es mayor que B4, es falso. Con lo cual iremos a la condición aquí, que es sumar la columna A con la columna B más la C. Con lo cual en este caso tendremos el 10. Lo vemos fácilmente. Y eso también nos permite pues usar otra posibilidad, que cuando la fórmula sea todavía más complicada, nos puede ayudar bastante, ya que podríamos directamente compactar esto. Entonces nos podemos centrar solo en la parte del código por la que va, en la parte de la fórmula por la que va. La parte que se calcula indirectamente y que no se usa, que sería el valor que tomaría cuando la primera condición sea verdadera, en este caso el 6, podemos resumirla. De este modo, directamente tenemos las fórmulas. Esto es bastante útil porque en cualquier momento podemos saber por qué se forman los valores y no solo eso, podemos darnos cuenta de que a lo mejor algo que incluso nos está ejecutando en algún momento sea incorrecto. Podemos ver que si tenemos esto bastante claro, pues podemos ver si es correcto o no. Y una vez que cambiamos de celda,
nos hemos ido a la E10 y podéis apreciar cómo ha cambiado automáticamente. O sea, sería exactamente igual a cuando trabajamos con Excel. Y aquí ya podemos ver que la primera condición es verdadera, con lo cual se ejecuta la primera parte. Luego la segunda también es verdadera, con lo cual la tercera es falsa, con lo cual se ejecuta esta zona, que es el 8. Y ahí podemos ver cómo se genera realmente el 8. Esto nos ayuda bastante, pero tiene más herramientas, o sea, tiene más formas de visualizar los datos. Otra herramienta es directamente verlo en un árbol. En un árbol, que podemos ver aquí, donde veríamos cada uno de los elementos a su nivel, y al igual que antes podemos compactarlo, vemos el valor que se obtiene a este nivel y vemos si depende de algo. Es decir, aquí vemos que tenemos un verdadero que tiene una condición de B5, C15, B15, C15, su valor 5,3, vemos de quién depende y vemos la condición final. Y esto nos permite comprenderlo también. Tenemos dos visiones diferentes que son complementarias, pero además de esto, tenemos una visión similar a la que haríamos si escribimos este código en Python o en R o en cualquier otro lenguaje. Tenemos esta visión que nos permite entenderlo con cómo están los if anidados y cómo están las diferentes condiciones. Esto, como podéis ver, nos puede ayudar mucho a la hora de depurar el código. Podemos verlo también, estas fórmulas más complejas, como el def-ref se abre, cómo se acumulan los C-error y cómo en esta fórmula también tenemos nuestra visión horizontal. Y en este caso, lo que os había comentado antes de ir separando las condiciones nos puede ser más útil porque, como veis, necesitamos casi toda la ventana pues para abrir esta fórmula. Y a medida que aumente la complejidad, pues irá aumentando la dificultad. Bien, esta yo creo que es una herramienta más que suficiente para entender el valor de este complemento, pero aún así tiene algunas herramientas más. Por ejemplo, tenemos el Style Explorer. El Style Explorer que tenemos aquí nos permite explorar los formatos que tenemos en el libro. A pesar de lo que tenemos aquí, nos puede parecer que tenemos un libro todo con el mismo formato, es decir, que prácticamente hemos tocado el formato, pero sí que podemos verlo con la herramienta de que hay diferentes zonas en las que el formato se ha configurado de manera diferente. Tenemos primero los estilos aquí a la izquierda y vemos que tenemos básicamente todas las celdas con estilo normal, menos 3 celdas que tienen una variante. Entonces ya al seleccionarlas, vemos las celdas con variantes que son estas 3 de aquí. Las seleccionamos y nos las ha marcado. Vemos aquí que en algún momento alguien ha seleccionado incluir decimales en esta celda, a pesar de que no los tienen, porque vemos que tienen un 0 estas 3. Que a pesar de que esta celda se vea igual, parece que tiene el mismo formato, no lo tiene. Tiene un formato ligeramente diferente. Y aquí también tenemos el mismo formato que antes. Esto, si nos venimos aquí, nos permite seleccionar las zonas. Veis aquí que la vemos en este pequeño mapa, al mismo tiempo que nos la marca. Y sobre todo, si queremos dejar esto, el libro, bastante visual para otros usuarios, esto nos puede ayudar, sobre todo si queremos entregarlo y sí que el formato del libro es importante. Otra funcionalidad que tenemos en este complemento es el detective del libro. Lo podemos ver aquí, el Workbook Detective, que básicamente es una herramienta que nos permite detectar bastantes de los fallos habituales que podemos tener en un libro Excel. Por ejemplo, podemos detectar errores en las fórmulas que sean inconsistentes, valores con celdas vacías, nombres datos inválidos, números que estén como texto, fórmulas con celdas omitidas, años con 2 dígitos y fórmulas que no estén bloqueadas. Quizás lo que vamos a hacer es seleccionar todas las opciones y aquí, una vez seleccionado esto, le decimos que nos busque y nos va a encontrar seguramente más errores de los que pensemos habitualmente.
Aquí tenemos pues tres errores, unas fórmulas inconsistentes, que podemos ver que hay un único caso, que es el G10, donde esta fórmula no es igual a las demás. Para eso simplemente podemos clicar la fórmula y ver que apunta al valor anterior del B, a los valores actuales y a los valores futuros, es decir, a la fila actual, a la anterior en el B y a los futuros. Mientras seguramente la fórmula que está arriba es diferente, únicamente apunta al valor futuro de la fila B, no apunta al valor futuro del A ni del B. Si nos vamos a cualquier otra fórmula, pues veríamos el mismo comportamiento. Es decir, hemos detectado un fallo habitual, que es alguien ha tocado una fórmula por algún motivo y es diferente a la anterior. Lo podemos ver de una manera bastante rápida y visual. También podemos comprobar si tenemos referencias a celdas vacías, y como vemos aquí, pues tenemos una fórmula que ya en cierta medida podríamos intuir qué es lo que pasa, y es que el último valor, como depende del valor futuro de la fila 21, la fila 21 no tiene datos, como veis aquí. Al no tener datos, la fila 21 está apuntando un valor que, aunque no se esté usando en este caso particular, y por eso no de nulo, no debería usarse. Posiblemente en este caso lo que deberíamos hacer es eliminar esta celda. Y además de esto, también tenemos un error, que es que tenemos números como textos, es decir, que en la celda C20 este número no se está usando, pero es un texto, con lo cual podríamos simplemente corregirlo y ya sería un texto numérico. Aquí veis que esto nos permite pues detectar bastantes fallos habituales, que nos complementa un poco la ayuda que nos da habitualmente Excel. Finalmente, tenemos una herramienta para arreglar el libro, que nos permite eliminar celdas vacías, columnas vacías y nombres de rangos con errores. En este caso, pues por ejemplo, lo podemos usar pues para detectar celdas vacías. Es decir, ahora mismo no habrá ninguna, pero si por ejemplo editamos esta celda, por ejemplo ponemos algo y nos damos cuenta de que no la necesitamos. Ahora mismo Excel tiene esta celda marcada, con lo cual si nos vamos a Fish Workbook, podríamos buscar estas celdas y no tenemos ninguna, pero sí que tenemos unas celdas en blanco, es decir, nos está usando estas celdas que no tienen ningún sentido, y lo que podemos hacer es directamente eliminarlas. Lo que estamos haciendo de esta manera es compactando un poco más el libro Excel, porque esta zona, pues como está completamente en blanco, ya no es necesaria. Le damos a aceptar, cerramos, y esto directamente es la herramienta pues que os quería presentar hoy. Si os ha parecido útil la herramienta, podéis bajar una versión de pruebas para Windows en la página web del fabricante. Tenéis que ir simplemente a Formuladex, y aquí ya en la primera página ya tenéis un acceso a una descarga de la versión de prueba. La versión de prueba creo que es por 14 días, correctamente, tenéis 14 días para probarla. Y la herramienta que yo he probado es Formula Spy. Aquí simplemente tenéis que venir aquí, descargar la última versión, posiblemente cuando estéis viendo el vídeo a lo mejor ya es una versión posterior. La descargáis, guardamos el archivo y directamente en la carpeta de descargas hacemos doble clic y ya iniciaría un asistente que nos instalaría pues la herramienta pues para nuestro Excel y con nuestra versión correcta. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha parecido útil el contenido de este vídeo, os podéis suscribir al canal, o también podéis visitar la página web Analytics Lane, donde tenemos más contenido relacionado, y también os podéis suscribir a nuestra boletín de noticias.